Entonces, aquí vamos a entrar a algo muy importante. Dice, la sangre de corazón contiene las funciones principales de nutrición al Shen. Aloja al corazón. ¿Qué es el Shen? ¿Quién me puede decir qué es el Shen? El espíritu, la mente. La mente. El Exactamente. espíritu. Ahí van a poner una nota y van a colocar ahí en su libreta Shen. Pongan la palabra Shen. En primera, ¿qué significa Shen? La psique Shen va a dominar en el cerebro del ser humano, va a dominar el pensamiento lógico, el razonamiento. Ajá, repito, pensamiento lógico, razonamiento, ajá, ética, juicio, lógica. ¿Sí? Recuerden poner sus micrófonos en silenciador porque ahí estoy escuchando una hojita, algo por ahí. Aquí. Verónica. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Creo que ya. Perdón. Ok, listo. Ok, entonces, eso es como se considera el Shen. Ajá, ahora, el Shen, ¿para qué nos sirve? Da la función de seguir reglas sociales, cultura, normas, ajá, reglas sociales, cultura, normas, ajá, y pensamiento lógico. Es decir, para aquellos que saben anatomía, para aquellos que saben un poquito del control del cerebro, sería lo más desarrollado que tenemos el ser humano en el cerebro, que en este caso son los lóbulos frontales. Ajá. Esos lóbulos frontales que están más desarrollados que el de los animales, nos permite tener un razonamiento lógico, nos permite decir, no puedes ir desnudo en la calle porque entonces agredes a otras personas. No puedes golpear a tu compañero de al lado aunque te hizo enojar porque eso no es ética o no es profesional. No puedes presentarte de tal manera porque no es profesional en tu vida. Entonces, principalmente los lóbulos frontales nos permiten el razonar y pensar lógico para ser funcionales en una sociedad. Seguir reglas, seguir la cultura, seguir la religión, etcétera, nos da eso. Cada persona es diferente en sus lóbulos frontales, de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a cómo fue educado, los traumas que tuvo, la psicosis que tuvo, todo eso lo conjuntamos y en medicina lo llamamos psique. Y en medicina china lo vamos a llamar Shen. Ajá. Entonces el Shen me permite estar enfocado principalmente en el presente. Todas aquellas personas que tengan una alteración del Shen, se le consideran que entonces las personas tienen problemas con la ética, el razonamiento, la lógica, el juicio, la ética o incluso el no vivir el presente. Ejemplo, pacientes que viven en el pasado, que por ejemplo tienen psicosis, ¿no? Ejemplo, en los terremotos, ¿no? Del 85, del 17. Entonces, cada vez que ellos ven un edificio o una plaza donde se encontraban ese día, empiezan a tener una psicosis, empiezan a generar dolores de cabeza, nerviosismo, palmas pálidas, taquicardia, sudoración en manos, fría, ¿no? Esta cuestión es que siguen teniendo duelos o cuestiones psíquicas presentes. Esto es una alteración del Shen. Ajá, el Shen también se puede ver en el rostro. ¿Cómo se puede ver en el rostro? Ay, espérenme, déjeme cambiar la diapositiva. Ajá, el Shen se va a diagnosticar en el rostro con un rostro vivaz, un rostro brillante, un rostro que me muestre que esté el paciente alerta y aquí el ahora. Un rostro pálido, demacrado. Yo creo que todos han visto a sus compañeros venir de la cruda, ¿no? Tener una cruda, verlos desvelados, pálidos, deshidratados e incluso somnolientos, que es con un poco de sueño, y muy importante, desorientados.
El Shen nos da la orientación. ¿Cómo valorar la orientación en un paciente? Se toman 3 parámetros en el área de psicología y neurología. El paciente debe estar orientado en 3 esferas. ¿Cuáles son estas 3 esferas? Tiempo, persona y espacio. Entonces ahí evaluamos al paciente si está orientado en tiempo, persona y espacio. Paciente, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Ah, yo me llamo Brandon Lira Romero. Ah, ok. Dígame, ¿en dónde está? Bueno, yo me encuentro en mi casa. Ah, ok, muy bien. Y dígame, ¿a cómo estamos el día de hoy? Ah, estamos a 24 de enero del 2023. Muy bien. El paciente sabe quién es, sabe dónde está y sabe en qué tiempo está viviendo. Hay personas que están desorientadas, principalmente adultos mayores con demencia senil, en el cual no pueden ser ellos responsables de ellos mismos, ya que están desorientados, ¿no? El Shen nos permite esto, estar orientados y permitir vivir en el presente. Hay personas que tanto estrés tienen que ni siquiera saben en qué día viven. O tienen tanto estrés que hasta no sé, es un estrés patológico que ni siquiera saben cómo se llaman ya. A lo mejor nada más le dicen, oye, Brandon, y Brandon no responde, le dicen, ay, es que, no, perdón, me estoy distraído. O piensa que hoy, y me ha pasado, piensa que hoy es otro día, ¿no? A lo mejor hoy pienso que es jueves y mañana va a ser viernes. O estoy pensando que mañana tengo que trabajar y mañana es domingo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que tanto estrés o actividad mental puede agotar también al Shen, y principalmente la falta de sangre del corazón, ya que la sangre va a nutrir al Shen. Apunten 3 cosas importantes que necesita el Shen. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Me van entendiendo bien, chicos, chicas? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, ¿se ve el pizarrón? Sí. Sí. Perdón por mi letra, es que soy nuevo en esto. ¿Qué necesita el... Ay, no me equivoco. Ah, mejor. ¿Qué necesita el Shen? El Shen va a necesitar 3 cosas. Dejen borrar esto. ¿Qué va a necesitar el Shen? Primero, necesita alimento. ¿Y de dónde se va a alimentar? Principalmente su alimento va a ser la sangre, el Shui. La sangre, ¿de dónde viene? Principalmente para nutrir al Shen, del corazón. Va a necesitar una casa donde alojarse. Ajá. Entonces, ¿dónde se aloja o dónde se mantiene? En el corazón. Y tiene un lugar de trabajo. ¿Cuál es su lugar de trabajo? El cerebro. El cerebro como tal es dominado por un elemento que es el elemento agua. Principalmente hablamos del órgano riñón. Esas 3 cosas necesita el Shen para poder estar orientado en tiempo, persona y espacio. Cuando hay un desgaste cerebral, digamos un Parkinson, digamos un Alzheimer, digamos una demencia senil, donde el cerebro pierde diferentes proteínas y entonces las neuronas se van muriendo y el paciente va perdiendo memoria, cognición, motricidad, etcétera. Entonces aquí hablamos de una alteración del cerebro. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, de corazón, donde hablamos que hay poco riego sanguíneo, por ejemplo, las mujeres que a veces cuando tienen hemorragias constantes, en este caso metrorragia, que es la hemorragia constante uterina, y hay pérdida de sangre, pues hay diferentes
alteraciones de oxigenación a nivel cerebral y entonces la paciente puede llegar a tener dolores de cabeza, puede llegar a presentar mareo, puede llegar a presentar cambios de humor por esa falta de oxigenación. Incluso hay trastornos como el síncope, donde la sangre no es suficiente para oxigenar el cerebro y entonces hay desmayos constantes, ¿no? O problemas cardíacos. En este caso hablamos del corazón y hablamos de la sangre de corazón. Entonces, es muy importante esto para que el Shen esté bien orientado y nutrido. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Sí, Profe. disculpe. Levanten la mano. Bueno, Con yo manita soy levantada, Isela, por favor. perdón. Eso. Yasmara, por favor. Disculpen, entonces el cerebro pertenece a Santiago o a parte del corazón. Recuerden que el cerebro es un órgano extraordinario y que dijimos que Ajá. los órganos extraordinarios van a estar dominados por un elemento. En este caso, el elemento que domina el cerebro es el elemento agua, el riñón. Ok, gracias. Aquí va. Isela Vargas. Sí, profe, cuando vienen hemorragias nasales, ¿qué se puede hacer ahí? Digo, estamos hablando de sangre. Sí, pero no es como tal, ahí ya no es sangre de corazón, ahí ya no enfoca, ahí más es un calor. Después vamos a ver el calor, que es una epistaxis, que es una hemorragia nasal. Principalmente hay hemorragias en ojos y en nariz por calor, entonces hay que bajar el calor, ¿va? Pero ahí no entraría tanto una hemorragia porque altera el Shen. Ok, gracias, profe. Siguiente, ok, hasta ahí, entonces nada, muy bien. Entonces creo que esas eran las preguntas. Va, vamos a continuar. Déjeme borrar esto. Ok. Si la sangre y el chi de corazón son fuertes, el aspecto de la persona es saludable y brillante, con lustre. En cambio, si está debilitado o son insuficientes, el aspecto será apagado, macilento, las manos estarán frías y aparecerán alteraciones del pulso, palpitaciones, pulso lento o excesivamente rápido, dependiendo de las alteraciones, o bien un pulso irregular, arrítmico. Si el aspecto facial es azulado o morado, puede indicar un éstasis de Xue en corazón. Es decir, éstasis que es un estancamiento de corazón. Tenemos que ver la lengua. La lengua cuando está estancada el corazón va a tener una coloración violácea. Los labios van a tener una coloración violácea, porque el violáceo es el color del estancamiento. Cuando ustedes se oprimen el dedo y dejan de mandar circulación, un estancamiento de sangre, produce ese color, esa coloración azulada o violácea. Es importante revisar el aspecto de la cara del paciente. Cuando nosotros hacemos historia clínica y interrogamos, podemos ver cómo el paciente, por ejemplo, si está atento a lo que le estamos diciendo y cómo es el rostro. Vean a las personas anémicas cómo tienen el rostro, principalmente una anemia muy grave que tenga una hemoglobina menor a 10, tienen un rostro pálido y a veces muy cansados, fatigados, y muy fríos, están muy fríos. Al igual pacientes con, por ejemplo, somnolencia, que por ejemplo se la pasan sin dormir en la noche, tienen un aspecto de esa forma. Todos eso nos están indicando alteración. Pati Girón, ¿qué pasó? Maestro, entonces una persona que tiene problemas de corazón, en este caso, pues una angina de pecho, ¿es necesario también checar lo que es riñón, por lo que es el elemento que lo gobierna? No siempre, en una angina de pecho no tanto, pero sí cabe mencionar que las patologías cardíacas van a afectar al riñón tarde o temprano. Un paciente hipertenso puede generar una insuficiencia renal. Un paciente con insuficiencia renal puede generar una alteración de hipertensión. ¿Por qué? Porque el riñón anatómicamente y fisiológicamente se encarga de depurar la sangre, tiene que filtrar la sangre y ayudarle también en la cuestión del líquido.
Por eso incluso una alteración renal puede generar hipertensión porque hay un mecanismo que se llama renina-angiotensina-aldosterona, que son sustancias que se activan por el volumen de sangre, que le llamamos volemia, y puede producir que haya un impacto de la sangre mucho más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les dicen que la dieta para los hipertensos debe ser baja en sal, porque la sal lo que hace es retener líquido y produce que entonces el riñón genere más retención de líquido, menos orina, y entonces el aumento de sodio a nivel del cuerpo, el sodio es un imán de agua, mantiene más agua dentro del cuerpo, hay retención de líquidos, pero también si hay más agua, el volumen de la sangre aumenta y entonces debe el corazón movilizarlo mucho más rápido. Entonces hay que tener ahí en cuenta que sí, que no siempre revisar cuando problemas cardíacos, el riñón, pero sí tenerlo en cuenta cuando ya sean muy graves. Por ejemplo, una hipertensión descontrolada puede afectar el riñón. También un problema diabético puede afectar el riñón. Recuerden que el riñón para la medicina china es la base de la salud. Aquella persona que ya tenga un daño en riñón, principalmente una insuficiencia renal, muy difícil va a poder recuperar su salud. ¿Va? Ok, maestro. Gracias. Sí. El corazón alberga el Shen. Ajá. La palabra Shen tiene varios significados. Se conoce como Dios, dioses, lo sobrenatural o mágico, espíritu, alma, mente, conciencia, aspecto físico externo, expresión, luz, chispa. Se utiliza para clasificar a una persona lista o una idea inteligente o brillante, vigor y vitalidad. El Shen nos permite ser nosotros mismos, pero con funcionalidad dentro de la sociedad, es decir, nos da un porte. Es la cara que queremos que vea la sociedad, es nuestro ego, es nuestra ética, es nuestros valores, ese es nuestro Shen. La parte más legal, la parte más social, ese es el Shen. A diferencia de otras psiques que va a ser la parte más emocional y nuestro verdadero ser, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Ok, ajá, vamos a mover. Ok. En medicina china, el concepto Shen incluye la conciencia y el conjunto de las actividades mentales, inteligencia, atención, lucidez, capacidad de estar alerta, intuición. Si yo en este caso estuviera en un salón de clases y yo agarrara una pelota y se las aventara y está su compañero desvelado, pues le va a pegar la pelota. Eso también es intuición y estar alerta. Eso es el Shen. Así como la expresión externa, postura, coordinación, reflejos y brillo es muy importante. Ajá. El optimismo y la alegría mesurada son características propias del corazón, pero constituyen también la manifestación de emociones del Shen. Recuerden que la emoción del corazón es la alegría. Un paciente, pues obviamente no está alegre constantemente, pero se siente pleno y tranquilo. Eso le da la capacidad de Shen, que es decir, que el Shen no se estresa, sino que sabe que está en plenitud. Ajá. Cuando hay problemas, el Shen no se estresa porque sabe que puede resolver esos problemas. Aquellos que tienen una alteración del Shen, cuando hay problemas, rápidamente se estresan y empiezan a tener sintomatología como gastritis nerviosa, colitis nerviosa, etcétera. La teoría de la medicina china, además del Shen, define otras cualidades psíquicas, pero el Shen coordina el resto. Es decir, recuerden que en los 5 elementos tenemos otras coordinación, otras psiques que es Jun, luego el Yi, luego el Po y el Si, ¿verdad? Y el Shen, que es de corazón. Sin embargo, el Shen se considera el director de la sinfonía. Él dice en la última palabra porque debe ser el pensamiento lógico. Algunas, como por ejemplo el Po, que lo conocemos como alma animal, es el instinto, ¿no? Y a lo mejor te hicieron enojar y tu instinto es defenderte, es golpear a la persona. Pues el Shen lo que hace es inhibir el estímulo del instinto y dice, calma, no le pegues, aguántate, estás en el trabajo, te pueden despedir. Ese es el Shen. Trata de mediar la situación.
En anatomía, los lóbulos frontales tienen una activación muy importante para la selección de decisiones. Entonces, son los últimos, es la corteza más fuerte y es la última en decidir cuál es el estímulo. Sin embargo, el exceso de hormonas a veces inhibe el Shen y entonces al inhibir el Shen hay ciertas áreas que dominan ahora y eso puede ser que entonces golpee a la persona o que el lóbulo frontal no esté tan desarrollado y entonces sea más instintivo que pensador. Por lo tanto, podemos decir que el Shen constituye el aspecto psíquico más importante. Hay muchas psiques, hay 5 psiques, pero el Shen es el más importante. Sí, le voy a pasar las diapositivas, se me pasó la vez pasada, es que las tengo que dividir, no las dividí. Entonces, podemos decir que el Shen se mantiene en estas zonas corticales que serían los lóbulos frontales. Estos son los lóbulos frontales, la parte más desarrollada del cerebro y todas las demás partes, como es el cerebelo, el tallo cerebral, son primitivas todavía. El diencéfalo o más bien el hipocampo también, o lo que llamamos el cerebro emocional, que se me fue como el sistema límbico, que es el cerebro emocional, son parte de otras psiques, pero al final quien debe decidir y quien tiene nuestra memoria desde que somos pequeños hasta ahorita son los lóbulos frontales. Sus micrófonos, chicos, por ahí escucho ruido, por favor. Chequen bien que sus micrófonos están cerrados, ¿va? El Shen se manifiesta en vigilia. Cuando ustedes están despiertos, su Shen está activo. Ajá. Está aquí para allá y recibe información al cerebro. Es decir, mientras estamos despiertos. Durante el sueño rige otra actividad psíquica, que es la del riñón. Que es la del hígado. Cuando ya nos dormimos, el Shen se inhibe, el Shen se va. Ya no necesitamos razonamiento lógico, ni pensamiento lógico, ni nada cuando estamos dormidos. Entonces aflora o se manifiesta la otra psique, que es el Hun, la actividad subconsciente. Por eso los sueños a veces son ilógicos, irreales, exagerados, pero tienen que ver con parte de nuestro día y parte de nuestra emoción. Ajá. La calidad psíquica que reside en el hígado, ese es el Hun. Por lo tanto, las alteraciones del sueño, como las pesadillas, el exceso de sueño, se debe a una perturbación del Shen. Cuando nosotros soñamos que estamos trabajando, cuando nosotros tenemos sobresaltos y no tenemos un sueño reparador, les pongo un ejemplo. Chicos, sus micrófonos por ahí. Verónica Gutiérrez, tu micrófono, por favor. Vero, tu micrófono se escucha ahí, por ahí. Vero. Ya la silencié. Ok. Entonces, hablamos de que cuando ustedes sueñan que tienen un sobresalto, les voy a poner un ejemplo, cuando están soñando y de repente sienten que se caen en un hoyo y despiertan con un brinco porque lo sintieron muy real, esas son alteraciones del Shen. Cuando están soñando que siguen haciendo un trabajo, que están en el trabajo, son alteraciones del Shen. Cuando están soñando y tienen pesadillas y despiertan con taquicardia y llanto o sudoración, son alteraciones del Shen. Quiere decir que nuestra actividad mental sigue tan encendida, alerta, cuando debería estar descansando, que inhibe nuestro sueño reparador y entonces nos da cansancio, fatiga para el día siguiente, y esa es la cuestión. Están rezando un rosario, doctor. Verónica, tu micrófono. Ok. El Shen se nutre de la sangre de corazón.
esta sustancia fundamental actúa de soporte material para que el Shen esté bien enraizado en el cuerpo. Si el soporte de Shen está afectado, puede aparecer desórdenes mentales de todo tipo. Manía, depresión, epilepsia, pérdida de la conciencia, delirio, confusiones, insomnio, sueño agitado, inquietud, y eso se le llama un Shen intranquilo. Entonces, las alteraciones de Shen principalmente van a tener que alteraciones psíquicas, alteraciones psicológicas. Puede haber bipolaridad, puede haber doble personalidad, puede haber estrés o algo, o más bien patológicamente se llama distrés, puede haber depresión, puede haber incluso a lo mejor sociópatas, Oye, Doc, y otros en cuestión de, trastornos más de la cuestión mental. ¿Qué pasó, en la, Ricardo? sí, en cuestión de que alguien que sea hipocondriaco también sería parte del Shen. Claro. ¿Por qué? Principalmente los hipocondríacos tienen una psicosis. En su vida, cuando eran niños, cuando eran jóvenes más atrás, vieron a alguien sufrir antes de su muerte. Y entonces se le queda muy, muy, muy grabado que la enfermedad mata. Por lo tanto, ellos no quieren estar enfermos. Y entonces al escuchar ciertos relatos de enfermedad y revisar que los tienen, les da mucho miedo y empiezan a somatizar. La mente es muy, muy fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado porque la pueden llegar a generar. Por eso está actualmente en el siglo XXI que lo que es colitis nerviosa, dermatitis nerviosa, gastritis nerviosa y todas las demás enfermedades que anteriormente no había, pero actualmente sí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, sí, ¿un qué me dijiste? Se me fue el nombre. Hipocondriaco. ¿Un Ricardito? Sí. Sí, 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 exactamente. exactamente. Entonces, ahí hay que checar, cerrar ciclo para que el paciente vea que no todas las personas corren con la misma suerte. Pero hay que checar ahí su historia de vida. El Shen es más complicado de tratar porque es la historia de vida. ¿Desde hace cuánto? Empezamos con esto, ¿va? Mireya Nava, dime. Profesor, buenas noches. En el caso de la ansiedad, también o sea, también sería por alteración del Shen en caso de que como que están en el futuro y hacen escenarios catastróficos, pero, o sea, es pregunta. Sí, porque al final de cabo, tú tienes una situación, digamos, cualquier paciente tiene una situación. El Shen o la psique va a depender qué tanto me estreso yo con esa situación o qué tanto me deprimo con esa situación. Tanto me puede dar estrés como me puede dar depresión. Digamos, a lo mejor, no sé, tengo un problema en el trabajo, ¿no? Y entonces depende cómo yo lo voy a tratar, cómo lo trato, cómo lo soluciono, va a ser la situación que a mí me dé. A lo mejor me estreso, me duele la cabeza, empiezo a generar taquicardias, quiero acabar las cosas, lo hago mal, me frustro, me enojo, empiezo a gritarle a las personas. Esa es mi forma de tratar el trabajo bajo presión o el trabajo bajo situaciones emocionales. Esa es la actividad mental de esa persona. Va a depender qué tanto. O a lo mejor diga, tengo tanto trabajo y que ya no puedo y empiezo a llorar, ¿no? Lo que le llaman, se me fue el nuevo síndrome cuando, burnout, síndrome burnout, que es cuando ya no pueden más, por el estrés del trabajo y empiezan a tener depresión y empezar al suicidio y toda la cosa. Entonces, depende cómo es la persona. La respuesta de la persona va a depender de la vivencia que tenga de su psique. ¿Sí, Mireya? Sí, nada más por último, ahorita que tocó el tema del suicidio, igual personas que están como pensando en suicidarse y así sería por desorden de Shen. Sí, 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 y por riñón. Y después vamos a tener una clase de depresión. ¿Por qué? Porque muchos me dicen, oiga, maestro, ¿y con la acupuntura podemos ayudar? Sí, regulamos hormonas, pero al final de cabo, mi Shen tiene que hablar con otro Shen que lo pueda orientar. Entonces, siempre hay que referirlo con un psicólogo, porque el psicólogo va a ayudar a orientar al Shen a que decida correctamente. No le va a decir qué hacer, sino que lo va a ayudar, una, a drenar la emoción, dos, a enfocarse y tres, a decidir por sí mismo.
Ajá. Entonces es muy importante esa cuestión, porque nosotros regulamos lo físico también. Lo mental también se puede, sin embargo, debemos tener otro diplomado para saber cómo tratar al paciente. Las palabras son muy importantes. Ajá. El comunicarse, recuerden que la lengua es parte del corazón y la lengua nos da el habla. Entonces, las palabras son muy importantes para comunicarnos con el Shen. Por eso, cuando nosotros estamos tratando o averiguando qué alteraciones tiene el Shen, debemos tener la ventana del riñón muy abierta, que es la de los oídos. Ni siquiera debemos hablar tanto. ¿Por qué? Porque la lengua nos va a dar la respuesta de las alteraciones del Shen. ¿Qué tanto repite una palabra? Es que mi esposa, es que mis hijos, es que no me quieren, es que me siento sola. ¿Cuántas veces y cómo él tiene ese tono de la lengua, esa palabra? E incluso si tiene voz de llanto, es muy importante porque nos está dando esa referencia. Entonces, es muy importante hablar de eso, ¿va? Mireya. Sí, gracias, profesor. Va que va. Francisco, tú fuiste el segundo en levantar la mano. Sí, los eventos a veces están muy relacionados con el Shen, ¿no? Y directo como porque se nutre de la sangre. Pero hay unos presíntomas que vaya a dar un EBC, que el paciente, supone como cuando dicen, tiene un paro cardíaco, un paro del corazón, empieza a doler el pecho, tiene problemas con el estómago, le duele el brazo. ¿Para un EBC hay presíntomas? Sí, claro, Francisco. Primero, un evento cerebrovascular se puede dar de muchas formas, tiene muchas alteraciones, pero una de ellas es, ¿quién está haciendo ruido? Una de ellas, principalmente, es la presión arterial. Por eso un paciente hipertenso debe tener presión arterial controlada. ¿Qué datos te da un pre-evento cerebrovascular? Dolores de cabeza. Dolores de cabeza quiere decir que la presión arterial está fuerte, está oprimiendo. 2, hemorragias. ¿A dónde? Hemorragias oculares y hemorragias nasales, porque quiere decir que es como una olla express, va hacia arriba y necesita drenarse de alguna forma. Entonces los capilares más pequeños de la cara serían nariz y ojo, empieza a tener derrames oculares constantes y epistaxis, que lo llamamos como calor en medicina china. El calor, el fuego, ¿hacia dónde va? Siempre hacia arriba. El calor, que es yang, va a atacar siempre a la cabeza. Entonces empieza a tener calor y empieza a tener hemorragias constantes. Ese ya es un dato para tener cuidado con ese paciente porque va a desarrollar un evento cerebrovascular. Va a llegar el momento de que ya se rompan estos y que ya no aguanten las venillas de los vasos del cerebro y también se rompan. ¿Qué datos nos da un evento cerebrovascular? Primero, la cara al contrario del evento cerebrovascular va a tener una parálisis facial. Se va a hacer así. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de una parálisis facial a un evento cerebrovascular? El paciente de parálisis facial puede hablar de esta forma, así como lo estoy haciendo yo. Puede hablar un poquito así, pero sí puede hablar correctamente. El paciente de evento cerebrovascular tiene una parálisis del hipogloso, es decir, de los nervios que inervan la lengua. Y entonces él habla de esta forma y del mismo lado que tiene la parálisis facial, tiene pérdida de la fuerza de la mano y pérdida de la fuerza del pie de ese lado. Se le llama hemiplegia. Esos datos me dan para yo mandarlo a urgencia. ¿Por qué no lo trato si me dijo, es que fue hace 2 meses? ¿Por qué no lo trato? Porque no tengo estudios de imagen y puede estar la hemorragia todavía activa o no sé qué tanto de su campo pudo haber generado un derrame. Por lo tanto, debo mandar la urgencia para estudios de imagen y entonces checar que ya no esté activa el sangrado, porque si no, si se muere ese paciente en mi consultorio, va a ser responsabilidad mía. Entonces, esos son datos. ¿Va, Francisco? Perfecto, gracias. Va que va. Etna. Hola, Etna, ¿cómo estamos? Oli. Bien, profe, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, Etna.
Mira, quería preguntarte, entonces podríamos pensar que una persona que tiene problemas con el hígado está presentando todo esto del Shen. O sea, si tiene problemas del hígado, no tiene buen sueño, tiene alteraciones, tiene esta sudoración nocturna, ¿eso podría indicarme que hay una problemática en el hígado? No. Algo importante, Edna, que hay que entender es que no hablamos del órgano como tal. No solamente, cuando yo hablo del corazón, no hablo del corazón en sí, es decir, del órgano corazón. ¿Involucra el corazón? Sí, pero más que nada lo tengo que tomar cuando hay afectaciones del elemento fuego, porque el elemento fuego abarca vasos sanguíneos, abarca Shen, abarca corazón, abarca intestino delgado y abarca muchos más. Si yo voy a hablar del Jun, que principalmente el Jun me da el descanso y el sueño correcto, no, voy a hablar de que puede haber un daño hepático, pero también una alteración en tendones, una alteración en ojos, una alteración, por ejemplo, en el Jun, que sería el subconsciente, una alteración en lo que sería sistema nervioso periférico principalmente. Entonces, más que nada que hablemos de que tenga un daño hepático o un daño cardíaco, hablamos que tiene un daño a nivel del elemento, no solamente al órgano. No nos vamos a dirigir que el hígado tiene una esteatosis hepática o hígado graso, no, sino que el elemento madera está produciendo esas alteraciones. El hígado puede estar sano, no puede estar sin hepatitis, sin hígado graso, sin cirrosis, puede estar bien. Sin embargo, el elemento madera sí presenta síntomas, ¿no? En este caso, ajá. Aquí, por ejemplo, que hablamos de la hipertensión y todo esto, no hablamos de que sí puede llegar a presentar somnolencia, puede llegar a presentar inquietud, puede llegar a presentar pesadillas y eventos cerebrovasculares, ¿verdad? ¿Sí, Edna? Ok, entonces entiendo que tendríamos que trabajar en el punto de hígado para evitar estas situaciones. Eso sí es, ¿correcto? Puntos de hígado y puntos de corazón, porque estamos hablando del Shen principalmente. Ok, gracias, profe. Va que va. Pati Girón. Sí, profesor. Volviendo a lo que comentaban los compañeros de una persona que tiene pensamientos suicidas, lejos de pensar que es una valentía, es miedo, ¿no? Por eso también es que mencionaba usted atacar o ver lo que es del riñón, por la emoción que el riñón gobierna, o más bien la emoción que gobierna el riñón. No, gobierna algo muy importante el riñón, que es la psique. La psique de riñón es el sí, y el sí se conoce como la voluntad. Entonces la persona empieza a tener la pérdida de voluntad de vivir. Son esas personas que dicen, ya, ¿para qué? Ya, si todo está arruinado, ¿no? Y entonces empiezan a tener una depresión tan fuerte que empiezan en el suicidio. Entonces ahí principalmente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Los pacientes con depresión nunca se van a suicidar, nunca se van a suicidar. ¿Por qué? Porque hasta les da flojera. ¿Qué es lo que pasa ahí, la alteración? Puede ser que tengan un ataque de adrenalina, aumente la adrenalina y ahí la adrenalina les da toda la potencia para poderse suicidar. Y por lo regular pasa cuando ya están medicados, porque regulan las hormonas y regulan principalmente la serotonina y pueden llegar a producir estas alteraciones de adrenalina y suicidarse. Por eso yo siempre recomiendo que cualquier paciente con alteración psiquiátrica no solamente debe tener medicamentos con el psiquiatra, sino que tiene que tener de a fuerzas un tratamiento con psicólogo, porque el psiquiatra se encarga de revisar la bioquímica del cerebro, al igual que las hormonas, pero nunca habla con el paciente, ni lo orienta, ni le ayuda a drenar esa cuestión del alma o de la mente. Eso lo hace un buen psicólogo. Lamentablemente, pues nosotros no somos psicólogos. Yo tomé un curso de psicoacupuntura y más o menos puedo orientar, pero hay que tener cuidado. Repito, las palabras son muy importantes porque estos pacientes son muy vulnerables a entender otras palabras o checar o poder influenciarse de otras personas y poder agarrar el suicidio o poder agarrar de otra forma. Entonces, por eso los psicólogos deben ser muy buenos. Hay psicólogos pésimos que solamente cobran por estar
tomando el cafecito y chismeando. Y hay otros psicólogos que yo la verdad, o sea, les digo, a ver, ¿cuál es tu plan a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué vía psicológica, conductismo, etcétera, vas a agarrar para este paciente, ¿no? Entonces, de esta forma me dice, pues mi tratamiento a corto plazo va a ser con el objetivo de drenar la emoción, el siguiente de ayudar a que se rehabilite en la sociedad, etcétera, ¿no? Hay enfermedades psiquiátricas que de plano ya no, ya son crónicas y ya no salen, y que son heredadas. Las enfermedades psiquiátricas también son heredadas, ¿va? Pati Girón. Esquizofrenia, por ejemplo. Sí, sí hay cadena de esquizofrenia atrás de nosotros, una generación, 2 generaciones atrás de nosotros, es más probable que la tercera generación lo produzca en alguna persona. Ok, y mencionó tratar el riñón. ¿Por cuál razón sería en este caso Por de la estos voluntad, pacientes? por la voluntad, se pierde la Caramba. voluntad para vivir. Entonces hay que nutrir esa voluntad principalmente, pero primero orientar al Shen a que sea voluntad para vivir y no voluntad para suicidarse. Ok, Ujú. gracias. Sí. Ameyali. Buenas noches, maestro. A mí me surgieron dudas igual respecto a lo que es ansiedad, porque, bueno, hay muchos acupunturistas que manejan ciertos puntos para poder tratar la ansiedad o la depresión. Entonces, ahorita por lo que nos estás comentando, técnicamente tendríamos que trabajar con un psicólogo para que él, por medio de, como comentas, de la terapia, pues del habla más que nada y pues sus técnicas, junto con nosotros, sin necesidad de que el paciente nos cuente su vida, porque pues no somos psicólogos y no tendríamos quizás las herramientas para poderle decir qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo. No podríamos como tal nosotros tratar una ansiedad nosotros solos, entonces necesitaríamos forzosamente trabajar en conjunto. Exactamente. ¿Correcto? ¿Qué sí podemos, correcto, qué sí podemos tratar? Una tristeza, un duelo normal, una pérdida. Pero ya que el paciente haya tenido datos de quererse suicidar, cortarse las venas, o incluso agredir a alguien más, etcétera, son datos en los cuales nosotros ya no nos podemos meter, porque esa ansiedad van por etapas, Incluso está muy mal el diagnóstico. El diagnóstico de depresión necesitan pasar 6 meses con los síntomas para poderse llamar depresión, mientras es una tristeza. Entonces está muy mal esa cuestión. Sin embargo, ustedes van a evaluar al paciente y van a checar si está en sus capacidades. Si no está en sus capacidades, chicos, chicas, refiéranlo. No somos todólogos. Yo no soy ni médico, ni ortopedista, ni neurólogo, ni nefrólogo, ni nada. Yo cuando veo datos, por ejemplo, de un daño renal, veo la creatinina alta, veo la urea alta y veo proteinuria, digo, ¿sabes qué? Te me vas con un nefrólogo, porque estos datos ya no son normales y pueden atentar contra tu vida. Yo te voy a ponerle mi acupuntura, pero necesito que te revise el especialista para checar cómo está tu funcionamiento renal y no vayas a generar una insuficiencia renal prontamente. Entonces yo lo mando tengo ahí ya mi carpeta con los buenos médicos que tengo afortunadamente trabajando con nosotros y le digo, oye, te voy a mandar un paciente, tiene estos datos. Sí, mándalo. Ya lo revisa, hace ciertos estudios, a lo mejor un ultrasonido renal y dice, ¿sabes qué? Todo está bien, pero te vas a tener que tomar este medicamento ya. Entonces, evitamos que avance la enfermedad. No estamos peleados con el área médica, con los alópatas. Ayudamos y es muy importante tener amigos para comunicarnos, ¿no? Oye, un médico general, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Pues mira, está tomando este medicamento, pero la insulina, pero la verdad ya está bajando con el tratamiento de acupuntura. ¿Me lo puedes checar? ¿Te lo puedo referir, médico, internista? Sí, refiéremelo. Mire, sus niveles de glucosa, su hemoglobina glicosilada está muy bien. Le vamos a quitar la insulina y le vamos a quitar una pastilla de metformina. Ahí está. Y siguen con su terapia. De esa forma nosotros nos comunicamos y también el especialista del área de la salud confía en nuestro trabajo. No somos todólogos, chicos, ¿va? Lo que se pueda, lo que no, ¿va? Seríamos entonces un complemento, ¿no? O sea, tendríamos que trabajar como producto.
en cómo- Exactamente. Así es. Me surgió otra duda. Hace como, ahorita que comentaste de la parálisis y del cerebro vascular. ¿Evento Hace, cerebrovascular? exacto, hace como 7 años estaba yo en el baño y de repente empecé a sentir un sudor muy frío y se me empezó a doblar todas mis manos, como engarrotárseme, y empecé a sudar frío y no podía ya moverme, me quedé en posición sentada del baño, o sea, ya no me pude parar. Le grité a mi mamá, y entre mi mamá y mi hermano me cargaron porque ya no me pude mover, ya no me respondía mi cuerpo. Me llevaron al hospital y me preguntaron que, como dices, que qué día era, que cómo me llamaba, que si había tenido algún coraje o que se había pasado un susto. Le dije, no, estaba en el baño y de repente me empecé a sentir mal. Yo creo que me dio como una especie de parálisis facial. Yo no me vi la cara, pero no podía hablar y estaba consciente de que no podía hablar, o sea, hablaba muy raro y yo les decía, ¿por qué estoy hablando así? No me vi, o sea, no me vi en un espejo, pero supongo que se me cayó la cara por lo que tú estás diciendo. No podía yo hablar bien, no podía pronunciar bien las palabras y yo les preguntaba que qué me estaba pasando, que, que ya me estaba asustando porque nunca me había pasado algo así. No sé, no recuerdo qué me inyectaron, me pusieron un suero y a las 2 horas ya pude mover mi cuerpo, ya me respondieron las manos, ya empecé a hablar normal y pues hasta hoy no supe qué tuve, no me dieron un diagnóstico, me dijeron que no sabían qué me había pasado y pues no sé, a lo mejor por lo que estás diciendo quizás tuve un accidente cerebrovascular o no sé, la verdad no tengo idea qué me pasó ese día. Pues sería cuestión de checarlo con los estudios, pero hay muchas cosas que pueden generar eso, incluso disminución de vitaminas, ¿eh? La vitamina B2 es muy esencial para la vaina de mielina, los omegas igual, entonces por ahí puede ser. Tendríamos que ver, es un caso muy raro. También problemas medulares a nivel de la médula, que ahí también puede llegar a generar esas alteraciones. Ok, cuando dice que el paciente genera un síndrome de corazón roto popularmente, sí, es que ahí me confundo mucho con ese diagnóstico de corazón roto, porque hay dos cosas. Hay un corazón roto que sí es corazón roto, que los ligamentos que se encuentran dentro del corazón que le permiten expandirse y abrirse, se rompen, y esa es una cuestión ya quirúrgica. Y la otra del síndrome de corazón roto creo que es una depresión. Ajá. Sí, pues la podemos tratar, pero vuelvo a lo mismo. Dependiendo de qué estadio esté el paciente y qué tan mal esté el paciente, bueno, poderlo ayudar. Yo les puedo decir que hay pacientes que, por ejemplo, no cursan la etapa del duelo, hay que estudiarse las etapas del duelo, y ellos quedan en la negación, ¿no? Tuve una paciente que me decía, a ver, doctor, dígame usted, dígame, ¿por qué la vida me quitó a mi papá? Pero usted dígame por qué. Digo, es que yo no te puedo decir, tú tienes que entender, tienes que pasar el duelo para que puedas entender qué te quiere decir la vida, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo? Que me vea sufrir, ese es el motivo de que me vea. Entonces la paciente ya llevaba 2 años y seguía en la etapa de negación, seguía en la etapa, en esa etapa. Entonces ahí yo me di cuenta que esa paciente necesitaba una ayuda psicológica. La referí con el psicólogo, pero ella se negó. Una de las cosas importantes, no dejar al paciente sin tratamiento. Si yo no puedo, lo recomiendo, lo refiero con alguien más que sepa más que yo, o el especialista, o en dado caso a alguna otra persona, ¿va? Y la otra es que si el paciente no quiere asistir a lo que le está, tiene la libre decisión, ¿va? Pero no se sientan mal, a lo mejor usted no era la persona que tenía que orientarla o ayudarla. ¿Cuál es el significado del Jun? El Jun es subconsciente. La palabra Jun hablamos del subconsciente. Ok, tenemos 3 tipos de Shen. El primer tipo de Shen es el Shen vivo o el Shen vivaz. Ajá. ¿Qué representa el Shen vivo?
Presenta vitalidad, brillo en los ojos, postura normal, discurso y pronunciación claros, respuesta coherente a las preguntas formuladas, personas conscientes y orientadas, indica que el Shen Qi no está dañado y que el pronóstico será, por lo general, bueno. Son estas personas optimistas, son estas personas activas, son estas personas orientadas, en las cuales ustedes les preguntan algo y responden claramente y no titubean, tartamudean o incluso cambian la pregunta, ¿no? O le dicen, ¿qué me preguntaste? A ver, recuérdame, ¿qué? Pierden el hilo de la conversación los que no son Shen vivas o Shen vivo, ¿va? Entonces, esta es una persona que tiene buen diagnóstico, un Shen atento y orientado. Un Shen ausente, va a haber, ¿qué va a haber ahí? Debilidad, falta de vitalidad física y mental, apatía, postura abatida, expresión torpe, aspecto externo mate, sin lustre, es decir, sin brillo, mirada apagada, voz baja y locución lenta o entrecortada. Respuestas incoherentes a las preguntas formuladas indica que el Shen Qi está debilitado y que el pronóstico no será bueno. Entonces, estas personas que tienen esta cara principalmente de una alteración de deficiencia de sangre y que está alterando al corazón, son estas personas con cara pálida, aunque seamos morenos, tenemos un moreno pálido, demacrado, ojeras muy marcadas, mirada desviada, muy importante, mirada apagada, desviada, somnolienta, no están presentes, tenemos estos labios que pueden ser violáceos también, esta cara apagada y sin atención y desorientada e incluso no atenta a las preguntas y respuestas incoherentes, ¿va? Y el falso Shen lo ven más en las personas de enfermedades terminales, ¿no? Se trata del falso signo vitales que aparecen en pacientes muy graves. De repente el paciente se muestra muy hablador, con un gran apetito y con un aspecto externo muy luminoso, como el brillo exagerado de una vela antes de apagarse. Indica que la muerte es inminente. Recordemos que utilizamos este ejemplo en el capítulo relativo entre el yin yang cuando nos refiere a que en determinadas circunstancias el yin se transforma en yang y viceversa. Son estos pacientes que están en estado terminal que de repente doña Juanita se siente mucho mejor, se ve con mejor semblante, está recuperándose, se ve mucho mejor y de repente al día siguiente muere, ¿no? Ese es el falso Shen. Aquellas personas que yo creo que han perdido algún familiar, se acuerdan que dice, nada más te estaba esperando, te vio y se recuperó y de repente, listo, nada más quiso despedirse. Ese es pues el último suspiro de algunos y se le llama falso Shen en medicina tradicional china.